Buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de las 10 pandemias más recientes que han atacado a nuestro mundo. Primero que nada hablaremos acerca de la viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa provocada por el virus variola que se transmite entre personas por contacto directo, entre fluidos corporales, sangre, secreciones, saliva, vómitos, mucosas, etc. Es de manera similar a lo que conocemos como el ébola. La viruela causó la muerte de más de 300 millones de personas. Fue en el año 1980 que terminó esta pandemia gracias a una campaña global de vacunación. La viruela tiene, entre los síntomas más comunes de la viruela aparecen entre los primeros 10 y 14 días posteriores a la infección, momento en el que se empieza a notar un malestar general que viene de espalda y vómitos, acompañado de fiebre, dolor de cabeza, fatiga. También empiezan a aparecer unas manchas. A los pocos días se observa la formación de pústulas. Estas manchas aparecen por todo el cuerpo y acaban convirtiéndose en pequeñas ampollas llenas de pus que cicatrizan y dejan marcas de por vida. Se cree que las primeras pandemias por este virus se dieron en el año 10.000 a.C. e incluso se han encontrado momias con erupciones en la piel típicas a las de esta enfermedad. Las pandemias se provocaron en Europa y Asia y tenían una mortalidad del 30%, aunque cuando los colonos introdujeron la enfermedad a América, la letalidad en estas regiones llegó a ser del 90%. Después de matar a más de 300 millones de personas en todo el mundo, Edward Jenner, a finales del siglo XVIII, descubrió la vacuna contra la viruela usando una variante del virus que afectaba a las vacas e inyectando el pus de las ampollas de estos animales en los pacientes. Pese a que al día de hoy esto sería un delito, permitió a Jenner descubrir que inyectando un virus sin demasiado efecto en los humanos se despertaba una protección inmunológica frente al virus de la viruela humana. Como segundo número trataremos el sarampión. El sarampión es el responsable de la segunda mayor pandemia de la historia. Se conoce desde hace más de 3.000 años y causó estragos en la población mundial, ya que se transmite por el aire, lo que hace muy fácil su propagación. El sarampión es una enfermedad infecciosa que afecta especialmente a niños y es causada por un virus. La muerte a causa de esta enfermedad suele ser debida a las afectaciones que tienen los pulmones y las meninges que pueden resultar mortales o, en el mejor de los casos, dejar secuelas graves en la persona afectada. Sigue sin existir una cura, de modo que la mejor manera para combatirla es la vacunación. De hecho, a día de hoy, todos los niños se vacunan con la triple vírica, que ofrece inmunidad al sarampión. El sarampión dejó más de 200 millones de muertos. Otro de ellos es la peste negra. La peste negra surgió en 1946 hasta el año 1353, dejando 75 millones de muertos. Quizás es una de las pandemias más conocidas, ya que fue en la Edad Media. La peste negra es la primera enfermedad causada por una bacteria y no por un virus. En 1346, este patógeno empezó a propagarse rápidamente por Europa, utilizando las pulgas de las ratas como vehículo de transmisión, provocando unos 75 millones de muertos, como ya lo había mencionado. Las ciudades europeas estaban plagadas de ratas, lo que propició el desarrollo de esta bacteria. Esto llegó a afectar tanto a Europa como a África, al igual que Asia. Se cree que el 30% y el 60% de la población europea desapareció a causa de esta pandemia. Al día de hoy se declaran menos de 5.000 casos en todo el mundo
generalmente en zonas rurales de África, con malas condiciones higiénicas y con alta población de roedores. Otra de ellas fue la gripe española, que surgió en el año 1918. Esta dejando entre 50 y 100 millones de personas muertas. Esta pandemia fue una de las más graves de la historia de la humanidad y apenas tenemos que retroceder 100 años en el tiempo para dar con ella. La gripe española de 1918 fue una pandemia de gripe sin precedentes que acabó con el 6% de la población mundial en tan solo 2 años. Si bien la mayoría de muertes provocadas por la gripe suelen ser en niños, ancianos o personas inmunodeprimidas, esta pandemia de gripe afectó a toda la población. Las anteriores pandemias necesitaron de decenas de años e incluso de siglos para llegar al contador de muertos del que disponen. La gripe española fue mucho más rápida. En apenas 2 años, entre 50 y 100 millones de personas murieron. Otra más es el VIH. Otro de ellos es el VIH-Sida, que surgió en el año 1981 en África. Este virus sigue vigente al día de hoy, ya que ha aumentado considerablemente su contagio. Su contagio es vía sexual o vía parenteral. Esto quiere decir mediante jeringas de sangre infectada. El VIH es un virus responsable de 35 millones de muertes en todo el mundo. Esta mortalidad no viene causada de forma directa por el virus, sino que es debida a las infecciones secundarias que se producen por la debilitación del sistema inmune que la enfermedad provoca. Esto quiere decir que el virus no mata en sí a las personas. Lo que hace que las personas fallezcan de esto es que los debilita tanto que son capaces de morir por un simple resfriado o una simple tos. Otro más sería la peste de Justiniano. Esta dejó unos 25 millones de muertes. La plaga de Justiniano fue una pandemia que se desató en el siglo VI y que duró unos 2 años, durante los cuales provocó la muerte de unas 25 millones de personas, primero en el Imperio Bizantino y luego en otras regiones de Europa, Asia y África. También está la peste antonina. Esta dejó unos 5 millones de muertos. La peste antonina o plaga de Galeno, en honor al médico que la descubrió, fue una pandemia de viruela o de sarampión que azotó al Imperio Romano en el siglo II. Se cree que en el año 165 y el 180 el virus, que no se sabe si fue el de la viruela o el del sarampión, llegó al Imperio Romano a causa de las tropas que volvían de misiones en Asia. La pandemia provocó la muerte de 5 millones de personas, lo que supuso la pérdida de casi 1/3 de la población. Continuamos con la gripe asiática. Esta duró en 1956 a 1958, dejando 2 millones de muertos. Esta fue otra pandemia de gripe. En este caso, la gripe asiática empezó en China en el año 1956. En el transcurso de 2 años, el virus influenza, como se le bautizó, viajó hasta otras regiones de China, Singapur, Hong Kong e incluso Estados Unidos. La OMS estima que esta pandemia de gripe, causada por un virus de gripe común mutado, provocó cerca de 2 millones de muertes en los países asiáticos, donde estuvo presente. En los Estados Unidos fue responsable de casi 70,000 fallecimientos. Otra más es la tercera pandemia de cólera. Esta dejó más de 1 millón de muertos y surgió en el año 1852 hasta 1860. El cólera es una enfermedad bacteriana causada por Vibrio cholerae, que se suele transmitir a través de agua contaminada y provoca diarreas intensas y deshidratación, cosa que puede conducir a la muerte. El tratamiento de las aguas residuales prácticamente ha eliminado el cólera en países industrializados.
Sin embargo, en la antigüedad hubo muchos casos de cólera. Hasta 7 pandemias de cólera están documentadas, siendo la tercera de ellas la más mortífera. Esta tercera pandemia empezó en el año 1852 en India y se propagó, desde ahí a otras regiones de Asia, África, Europa y América del Norte. En menos de una década, entre 1852 y 1860, provocó más de 1 millón de muertes. Por último, tenemos la gripe de Hong Kong. Esta surgió en 1968, dejando casi 1 millón de muertos. De nuevo, una pandemia de gripe. En este caso, el primer caso de persona infectada se declaró en Hong Kong en 1968. El virus solo necesitó 17 días para llegar a Singapur y Vietnam. En menos de 3 meses ya había casos de gripe en Filipinas, India, Europa, Estados Unidos y Australia. Pese a que su mortalidad no fue muy elevada, hay que tener en cuenta que la población mundial era mucho mayor que en los años correspondientes a las anteriores pandemias, lo que explica que llegara a provocar la muerte de casi 1 millón de personas, la mitad de ellas habitantes de Hong Kong, así que implicó que Hong Kong perdiera el 15% de su población. Por último, quiero tocar el tema de la pandemia más reciente, que es por la que estamos pasando hoy en día, que es el COVID-19, coronavirus. Este surgió en China a finales del año 2019. Es incorrectamente conocida como neumonía por coronavirus y es una enfermedad muy infecciosa. Produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos seca, diarrea, fatiga. También produce neumonía, dificultad respiratoria y choque séptico. No existe tratamiento aún para combatir este virus. La transmisión se produce mediante gotas que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar. Así que tenemos que tener los cuidados necesarios para evitar la propagación masiva que se ha producido de este virus. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días en un promedio de 5 días después de la exposición al virus. Existe evidencia que sugiere que el virus podría transmitirse unos 2 o 3 días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del periodo de incubación. El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente o, en su defecto, con la desinfectación de las mismas con alcohol o gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la sangradura, parte hundida del brazo opuesta al codo, o con un pañuelo, y evitando el contacto cercano con otras personas, así como con el uso de cubrebocas. Y pues eso sería todo. Espero les haya servido mi información. Muchas gracias.